Ahora pasamos a los X-Challenge. No sé, aquí creo que voy a decir... Saludos, una vez más. Voy a hacer los 100 Challenge del evento de The Cuddly Despairs. Kasumi 2 para los amigos. Tengo otro video en el que he hecho los X-Challenge, si quieren verlos. Bueno, vamos a empezar por el de más abajo, porque siempre me gusta ir de abajo para arriba. Jamás he visto si se puede hacer... A ver, por curiosidad. Sí, deja ser el tercero antes. Pensaba que no. O sea, pensaba que... O sea, aquí se ve que te deja, pero... Dije, tal vez no te deja. No sé. Y voy a llevar mi equipo de siempre. Ya me pasé. Es el 2. Este equipo... Que no lo he cambiado desde hace... Ya va a ser como un año que no lo cambio, creo. Porque si no me equivoco... Pues cuando saqué a Tokanemu... La puse aquí en vez de Tsuruno. Y eso fue más o menos por Navidad. Y pues ya nos estamos acercando a Navidad. Ya vamos 3/4 de año sin cambiar este equipo. Simplemente les habré cambiado alguna memoria o algo así. Aunque debería pensar en mover algún... Bueno. Tal vez... No, las de Nemu me gustan así. Aunque... No, sí. Es que las veo y digo, no, está bien eso así. Porque luego pierdo algo. A menos de que tenga una versión mejorada de alguna. Sí, voy a dejarlo así. Vamos a hacerlo así. Oh, aquí hay de todo menos Aqua. Interesante. O sea que Nemu va a sufrir un poco. Qué mal. Hasta ahí Void. O sea que van a haber chicas mágicas. Tengo miedo. Bueno, vamos a empezar de una vez. Me demoré como... Bueno, no sé. No sé a qué hora empecé exactamente. Pero habrá sido casi una hora haciendo los X-Challenge. Por haber perdido 2 veces. A ver. Vamos a usar esto. Ya que estamos. Vamos a usar esto. Y vamos a usar esto. Aquí, por ejemplo... Un buen cambio, entre comillas, si es que quisiera cambiar, podría cambiar a Madoka por Madoja, por Iroha y Madoka. No, creo que el nombre oficial es Madoka e Iroha, ¿no? Madoka e Iroha. Nada, no es versión nada, ¿no? Solo es Madoka e Iroha y ya está, así se llama, ¿verdad? Creo. Me parece. ¿Puedo mirarlo ahora? ¿Cómo te llamas? Madoja. Yo le digo Madoja. A ver, quiero ver cómo cuando me pegue. Ah, no, claro, estaba estuneada. Ok. ¿Cómo te llamas? Sí se llama Madoka e Iroha. Bueno, en inglés sería Madoka and Iroha. Madoka and Iroha. Pero, pues eso. Madoka e Iroha. Ya lo repetí muchas veces. Vamos así. Lo sentí como 50 minutos. Debe haber sido algo así. Es que no vi a qué hora empecé exactamente. Pero sé que es probablemente menos de una hora. Un poquito menos. Debe ser algo así como tú dices, 50 minutos. Muy probablemente. Como siempre, mi equipo va un poquito lento en la primera ronda, en la primera oleada. Siempre es así. Así que trato de no preocuparme por eso. Pero cuando ya empieza a cargar los doppels y todo eso, ya va todo más rapidito. Ok, a ver. Vamos a hacer así. Aunque también yo no trato de hacerlo en la menor cantidad de turnos ni nada por el estilo. Como los hago o trato de hacerlos a la primera, es complicado hacerlo a la primera, o sea, hacerlo rápido. Para eso sirven los intentos siguientes, que yo no hago. Ahorita podría tirar el doppel de Nemu y saltarme esta oleada, pero eso sería mala idea en mi opinión. Mala idea.
A ver. Me falta uno. Sí, así estaría bien. Sí, así está bien. A mí me gusta guardarme los doppels y las magias para las oleadas que vienen. Y borrarlas, por así decirlo, en el primer turno. Me parece que no es mala esa forma de avanzar aquí. Ok, a ver... sí, está bien. Esta parte de la canción es lo que más me gusta. Me gusta demasiado oír... Estoy seguro que son gaitas. Me gustan mucho. El otro día... Siempre me... O sea... Como que he tenido la idea de que me gustaría aprender a tocar gaitas. Gaita. Bueno, gaitas puede ser plural o singular. Pero... Luego, hace unos días que empecé a usar una aplicación de compra donde me compré unos mangas que quería desde hace tiempo. Me di cuenta de que las gaitas son carísimas porque venden gaitas usadas y las venden a 1000 euros y yo, ok, nunca voy a poder aprender a tocar eso, y si es que aprendo nunca voy a poder tener una, porque no me voy a gastar ese dinero en un instrumento. La gente que vive de eso, pues bien, pero yo no voy a hacerlo. Las gaitas son muy asociadas a Escocia, ¿o no? Sí, al parecer, también aquí donde vivo ahora, que es en la parte de España, que es del País Vasco, también es tradicional, creo, que toquen gaitas, creo, o tal vez en alguna otra parte de España, pero creo que aquí también. Y yo siempre también pensaba que solamente eran de Escocia, pero no, no es solo de Escocia. A ver, ¿cuál quiero usar? Este de aquí. La verdad voy a usar dos, porque quiero asegurarme de bajarles la máxima cantidad de vida posible para que no maten a Nemo. Y eso. Pero son carísimas, son muy caras. Y eso que eran usadas. Una nueva debe costar demasiado dinero. Así que mejor ya me olvido de eso. Y yo digo, ¿por qué hay guitarras de... no sé, guitarras de... voy a decirlo en dólares, no sé, guitarras de 50 dólares? También hay guitarras carísimas, obviamente. Pero dices, hay guitarras de 50 dólares, ¿por qué no puede haber gaitas de 50 dólares también? O flautas, hay flautas de plástico que cuando eres niño te las compras y cuestan 5 dólares. ¿Por qué no hay gaitas que cuesten 5 dólares también? Injusticias. Pero bueno. Tú eres anti-magia. Ok. Pero lo voy a pegar a Kanagi primero. Vamos así. Podrías practicar tocar gaitas alquilándolas si es lo que quieres. Nah, no me gusta estar alquilando a cada rato algo, por así decirlo. Ah, mira, tiene evade. Van a tener que morir con magia. Lo malo es que no tengo una magia multitarget. Bueno, sí tengo dos, pero es que no les voy a bajar lo suficiente. Y justamente Madoka no tiene su do. Voy a hacer esto. Así. Y luego voy a tirar los dos doppels de las pelirrosadas. Pero no, era como un sueño o algo así, porque siempre me gustó cómo sonaba, pero tampoco tampoco era algo que quisiera hacer en mi vida sí o sí. O sea, era algo como, qué bonito sería poder tocar eso. Pero, o sea, no me parece... O sea, no me quiero gastar tanto dinero en eso. O sea, podía gastarme el dinero en las clases, pero es que es tan caro comprarse una que no... O sea, si no voy a tener una propia, no me parece que vaya a hacerlo. Hasta preferiría tocar guitarra, que nunca en mi vida me han dado ganas de aprender a tocar eso, solamente porque es algo más común y barato. Tal vez por eso es más barato una guitarra, porque son comunes. A ver. Creo que el de Iroha pega más, creo que el doble de Iroha pega más, creo. Me parece. Así que voy a pegar con esto así. Vamos a hacerlo así.
Espero que el de Hiroge bueno, no me acuerdo la verdad, pero solamente porque tiene 4 slots asumo que pega más que el de Madoka, que tiene 2. Pero eso, que no sé, es como que interesante tocar un instrumento, pero parece que los que me interesan son muy caros. Tan poquito le pegué a Kanagi. Bueno, no, nada. Era como Ikumi es Dark, pues obviamente le iba a pegar más. Podrías probar descargar un programa de esos para crear música con sonidos emulados de gaita. No lo sé. Lo pensaré, pero sería interesante. A ver, ¿a quién le hago el connect de aquí? Bueno, tendría que hacerle a Nemu, pero creo que no es necesario. Bueno, no es necesario hacer el connect en realidad. Vamos a hacerlo así. Para tenerlo, al menos el connect de Nemu, para luego. Ah, ya. ¿Me estás en serio? No le voy a dar ningún golpe al parecer. Ay. Voy a pensar un momento cómo resolver esto. Puedo tener la suerte de pegarle, pero es que creo que ninguno de los golpes que le he intentado dar le ha hecho nada, así que ninguno de los connects que tengo... Ah, no, espera. No, pero para meterle... Ah, no, sí, espera. Con esto... Ya está, listo. Ahora sí le puedo pegar. Hubiera hecho eso antes, pero no se me ocurrió, lamentablemente. Por favor, Madoka, mátala. No, bueno, mejor no me arriesgo y le pego aquí así. Vamos a pegarle así. Bueno, no, a ver. Espero que con estos golpes sea suficiente. Por favor. Hice el connect para que pegue 2 veces al menos toca Nemu. Ya está. Fue suficiente. Listo. Al menos eso se resolvió entre comillas fácilmente. Por suerte. A ver. Ahora hacemos esto. Y vamos a usar esto de aquí. Y esto de aquí. Por favor, mata a las dos. Que perfectamente. No vi si tenían buffs ahora que lo pienso. Creo que no. Tienen o sea, resistencia ante las dolencias de estado y ya está. Genial. Ya está. Listo. Ahora si es una sola, que sería demasiada suerte, podría matarla con Nemu. Son 3. Ok, son 3. La verdad es que voy a matar primero a Ui, porque me da miedo. Ui me da miedo. Me da más miedo que las demás. Voy a matarla en el primer turno, antes de que hagan algo raro. Vamos así. No, bueno, como estoy confiado de que la voy a matar de un golpe, voy a pegarle una vez a Livia, creo. No, primero a Hazuki. Tiene más vida. Sí. Doppel de Nemu y... Madoka. Y ya está. ¿Y tú tocas un instrumento por curiosidad, Kyubito, o no? Yo lo único que toqué cuando era pequeño en alguna clase era flauta de esas de plástico que he dicho que cuestan $5, por decirlo de alguna manera. Aplastada la polilla, ok, no, pero sí. Oh no, Hazuki tiene curse.
Tengo una guitarra acústica. Oh, qué genial. Pero la uso poco. En mi casa en Perú tenía una, pero era más que nada adorno. O sea, en algún momento alguien la utilizó, pero la teníamos ahí de adorno nada más porque nadie la tocaba. Y mi hermana, una época, estuvo aprendiendo a tocar guitarra. No me acuerdo si esa la arreglaron o si le compraron otra, pero pues como dije, como la guitarra es más común, hay de todos los precios y para todos los gustos, o algo así, por así decirlo. Entonces ella aprendió. Pero a mí nunca me dieron ganas, por así decirlo. O sea, nunca me interesó aprender a tocar guitarra. Pero ahora que lo pienso, le hubiera dicho a mis padres que, o sea, en esa época, que sí podía aprender algún instrumento. Si hubiera sido interesante. O sea, una vez que piensas, dices, hubiera aprendido a hacer esto en una época anterior y ahora lo sabría hacer. Sería interesante. Aunque, como he dicho, nunca me ha llamado mucho la atención aprender a tocar la guitarra. No más que cuando, o sea, simplemente cuando ves a alguien tocar un instrumento y dices, wow, qué genial, me gustaría poder hacerlo, pero no más que eso. Ya no le... La que tiene menos vida es Iroha. Si uso esto, no se va a curar. Voy a seguir pegándole a Hazuki, creo, hasta que se muera. Para que ya no meta más curse. Eso debí haber hecho X en X épocas, es un clásico. Pues sí. Pues sí. Es como, debí haber aprendido más inglés antes. ¿Y por qué no lo haces ahora? Ah, bueno, pues... no lo sé. Estoy diciendo como una respuesta a mi propia pregunta, por así decirlo. Vaya. Creo que voy a tirar todo lo que tengo porque el curse me va a matar a todas. Me las va a matar a todas. Así que voy a gastar las magias ahora. El curse está demasiado molesto. Voy a ver si hago algo. Voy a ver si se mueren. A ver, Livia, ¿tú tienes algo? No, no tienes ningún debuff. Buff, perdón. Ok. El de Madoka tiene que ser el final. Uy, no, a ver. Así. En este orden. Sí, entendí. Ah, ok. Bueno, no, es que a veces... no sé. A veces puede no entenderse cuando alguien hace eso. Ah, ok, de un golpe. Con la magia. Vaya. Eso no me lo esperaba. No me esperaba matarla de un golpe. De una magia. Listo. Ya, qué bien. La verdad es que el curse es muy molesto en estas peleas. Baja demasiado. Bueno, en general las dolencias de estado son muy molestas. Anoche estaba pensando que para ahorrarme hacer miniaturas en estos challenge, en los 100 challenge, como siempre uso el mismo equipo, debería... Creo que ahora hay todos los elementos. No lo vi bien, pero creo que sí están todos los elementos. ¿Qué iba a decir? Sí, acabo de ver la repetición aquí en Twitch y están todos los elementos, efectivamente. Que para ahorrarme las miniaturas debería hacerme una muy bonita, de alguna manera, aunque no se me ocurre cómo, con las chicas que uso siempre, y así me ahorraría hacerlas en el futuro. Y simplemente podría poner el banner, o sea, el banner del evento o el logo, y así, listo, mira, tengo miniatura hecha en 2 segundos. Que llevar un anticurso en el primer 100 Calamities. Pues sí, vendría bien, la verdad. Bajaba demasiado. Ok, a ver. Como ya sabemos, la primera oleada siempre me va lenta, como ya dije antes. Voy a pegarle primero a Ren, porque creo que es más molesta. Y usamos esto.
Listo. Pues sí, o sea, me parece que es buena idea, o sea, para tener para ahorrar cosas, para ahorrar tiempo. O sea, una de las cosas que más me demora... Bueno, no. A ver, lo que más demora es editar el vídeo y renderizarlo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que más demora, obviamente. Pero me refiero a que, pues es un ahorro, eso no se puede acelerar más. O sea, no puedo acelerar eso a menos de que tenga una computadora nueva, la cual no voy a comprar. Entonces, la única de lo poco que tengo para acelerar el tiempo es cosas como lo que acabo de decir, tener la miniatura ya preparada. Y por el bueno no se confundirán y creen que es un vídeo repetido. Así es, exactamente. O sea, lo pondría bastante grande. O bueno, esa sería la idea, ¿no? A ver, por el título, y por el banner, al centro o en algún lugar. Y también, si es que pudiera conseguir bueno, el logo tal vez no lo podría conseguir. Porque, bueno, si le tomo una foto en la pantalla del juego, tal vez sí. Eso podría ser. Ah, bueno, rayos. Se acaba de poner Evade. Sucio Evade. Ya sabía que Rem iba a ser más molesta de matar. O sea, que la tenía que matar antes, pero parece que va a demorar eso. Y pues eso, pero tendría que ver exactamente cómo hacer la miniatura, porque tampoco tengo mucho de dónde conseguir imágenes. O sea, tendrían que ser las imágenes del propio juego. Le pegaste las 3 veces a Nemu, me parece muy mal. Ren, ¿por qué haces eso? A ver. Vamos así. No. Me olvidé de cambiar el objetivo. En esta oleada me van a dar muchas ganas de usar las magias. Ah, puedo quitarle eso. No me acordaba. Bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer ahora mismo. Ah, aunque en 2 turnos se lo voy a volver a poner. Pero bueno. Bueno, está bien. A ver. Vamos a usar esto. Nunca uso esto. Iba a decir no me acuerdo cómo se llamaba en japonés, pero creo que en inglés era follow attack. O sea, las que cuando pega a alguien, el personaje que tiene el buff pega también. Lo que se pone Rem normalmente. Eso puede fallar si tiene Bewitch o equivalentes. No me acuerdo. Ahorita podría... Bueno, no, ya gasté ese buff, así que no lo voy a hacer. Pero ahorita podría tirar el doppel de Tokanemo y creo que se mueren las dos. Creo que sí. La verdad es que creo que debería ser eso. Aunque, como ya dije, ya desperdicié el Spirit Enhancement de Nemo aquí. Lamentablemente lo he desperdiciado. Pero creo que me conviene más tirar el doppel ahora. Porque si no me voy a demorar como 4 turnos más por lo menos. Por lo menos me demoro 4 turnos más, creo. Creo que sí. Así que si puedo ahorrarme esos turnos, 15, 13. No, pero a ti te voy a pegar mucho más. Ahí.
Vamos a usar una de estas. El follow-up attack. Eso, así se llamaba entonces. No me acordaba el nombre exacto. Pero sí, creo que es ese. El buff. Lo voy a comprobar igualmente. ¿Cómo te llamas? Follow. Bueno, parece que se llama Chase. Chase y en NA era Follow Up Attack. Sí, es ese, Follow Up Attack. Chase. Voy a recordar Chase. Chase es como perseguir, ¿no? Algo parecido a eso sería. Chase. Sí, perseguir, ahí está. Google Traductor, gracias. Sí, es como perseguir. Chase. Ah, parece que ignora el evade. Y ya, no dice otra cosa. Y bueno, funciona si mataron al enemigo, obviamente. Pero no dice que no dice que no puede fallar, según esto. Revisé el EPI, pero no creo que sea necesario. Recuerdo que no le afectan los status ailment. Bueno, es que no lo pone. O sea, dice lo que he dicho. Que si se muere no funciona, obviamente. Y que ignora el evade. Y que está sujeto a aumentar o disminuir por el elemento, por los, o sea que pegas más o menos si tienes ventaja elemental. Eso es lo que pone, pero no dice lo otro. No responde mi duda, por así decirlo. Pero probablemente sea como dices tú. Oh, vaya. Esto no me lo esperaba. Al menos no en el primer turno. Vamos a limpiar por, ojalá, el de Madoka. Genial. Eso fue suerte. ¿Por qué el de ella? Pues porque tiene menos vida. Tiene menos vida. Voy a usar el Doppel de Nemu, porque esto parece que va a ser muy feo. Así que, ¿tienes algún buff? No, no tienes nada. Genial. Doppel de Nemu y... no. Primero estos dos. 1, 2... Ah, no, pero ya tienen cargado el MP. Vaya. No me sirve de nada. Pero igual voy a hacerlo. Ya está. Después. Porque tengo que escoger algo. Básicamente. Listo. Ah, miren, Mitama. Ok. Tengo algo para usar aquí. Voy a usar esto por si acaso. Bueno, más que nada por usarlo. No creo que me vaya a meter ningún debuff. La verdad es que ese Spirit Enhancement de Madoka es un poco... bastante específico. Es muy situacional, porque casi no meten debuffs en realidad. Vaya, así que envenenas también. Qué mal. No puedo usar esto, ¿no? No, no puedo. Ya lo suponía. ¿Te has puesto algo? No. Solo la botellita. Bueno, al menos me puedo curar si no recuerdo mal. Será para Mirrors. Ya, puede ser. Pero tampoco veo muchas Madokas en Mirrors, la verdad. Así que... muy para Mirrors no sé si sea. Especialmente porque los debuffs te los meten después de un buen rato. Cuando por recién puedes activar las memorias.
Ay no, Nemu se va a morir. Voy a tirar la magia de Nemu ahora mismo para... pues para usarla al menos. O bueno, hubiera usado la magia de Iroha. También podía haber hecho eso. Pero no me acuerdo si la magia de Iroha limpia cosas. Voy a mirarlo ahora. No me acuerdo. Uso muy poco para eso la magia de Iroha, la verdad. Iroha. Vamos a ver. Iroha, ¿qué hace tu Doppel? Pegas, curas y remueves Status Elements. Pero no sé si en ese orden. Porque si primero curas y luego remueves... es un poco... ah, bueno. No voy a curar a nadie. Porque todas... porque... bueno, no va a curar a Nemu porque tiene curse. Voy a usar la magia de Nemu. Y luego voy a usar el Doppel de Iroha. Si tuviera Madoka... vainilla. Mirrors, si la tuviera. Si tuviera Madoka. Creo que te refieres a que la usarías. Creo. A ver, quiero ver si cura a Nemu. Porque en la wiki pone que primero cura y luego quita. Así es. Primero cura y luego quita las dolencias de estado. Entonces no curó a Nemu porque seguía con el curse. Muy mal me parece, Iroha. ¿Por qué no puedes hacerlo al revés? Me parece muy mal. En fin, bueno. Ya, eso no funcionó. Botellita fea. Vamos así. A ver. Creo que mejor uso la magia de el Doppel de Madoka. No quiero que se muera Nemu. Ahora. Vamos a hacerlo así. Me asusté. Pensaba que era el tercer disco y le di sin querer. Me había asustado. Me asusté. Culpa del autocorrector. Me pasa mucho. ¿Se murió? No, no se murió. No esperaba que muriera realmente, no lo esperaba. Pero dije, tal vez se murió. Pero bueno, no lo usé para que se muera. Vaya, era para que Nemu no se muera. Y pues vemos que el curse y el veneno la mataron. Bueno, eso fue por gusto. Tristemente. Ya, bueno. Ay. Ah, mira. Qué interesante equipo. Los viejos hábitos no mueren. Eso dicen por ahí. A ver. Asumo que te refieres a... ah, ok. Pensaba que te referías a que el hábito de que se muera Nemu no murió. Por decirlo de alguna manera. Bueno, no, mejor... sí. Ese es el chiste. Entiendo, creo. Con la magia Iroha ya revive, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Como tengo justo su página abierta, vamos a mirarlo. Sí, sí revive con la magia. Vamos a usar la magia.
para revivir a Nemu directamente. Aunque voy a usar el doppel de Tokanemu ahora. Mejor, sí. Voy a usar el doppel para tratar de matarlas, básicamente. Sí, el doppel primero. Luego esto. Y esto al final. Ahora vuelvo. Está sonando el timbre y tengo que abrir. No tardo. Lo siento. Saludos de nuevo. Y ahora que lo pienso, no preparé eso de la imagen que dice que vuelvo pronto, lamentablemente. Voy a anotar en qué minuto del directo me fui y volví. 1 y 20, para saber en qué momento recortar esto. Ya está. Saludos de nuevo, como dije, creo que lo dije. En fin, ya está. Y por lo que veo no se murieron y mataron. Bueno, no, Nemu seguía muerta, no pasa nada. Simplemente no murieron, aunque tenía la esperanza de que sí murieran. Y se han tirado algo para curarse. Qué bien. Eso es molesto, me molesta. Me molesta que no se hayan muerto, y más que no haya muerto Madoka, habiéndole tirado un doppel. A veces me pregunto cuando mis blast no son útiles porque están en ellas están en vertical y yo mi blast es horizontal, ¿no? A veces me pregunto si para hacer estas peleas u otras piensen específicamente, ok, hay estos personajes que tienen vertical y horizontal, ¿contra cuál va a ser? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ponerlas así o así? A veces me lo pregunto. O si es simplemente suerte que lo pongan en una u otra posición. Ahí está. Ahí el cartero se demoró un montón en subir. Asumo que esperando que alguien estaba usando el ascensor y por eso se demoró un montón. Entiendo que suben a cada rato a entregar cosas, pero de verdad se demoró muchísimo. Por la escalera hubiera sido mucho más rápido, pero como digo, supongo que tiene que subir muchas escaleras todos los días y que no va y que prefiere esperar el ascensor, supongo yo. ¿Cuántos turnos tengo? Este es el segundo, ¿no? Es de 40, ¿no? Tengo 40 turnos para hacer esto. Aunque bueno, voy bastante lento, en realidad. Sí, voy muy lento. ¿Cuánto tengo? 40. Y ya voy la mitad. Bueno, sí, teóricamente no voy mal, supongo. En lo que sí voy mal es en matar a Kako rápido. Aguanta demasiado. Y no tengo cómo matarla rápido. Va a tirar su magia y me va a matar a alguien. Eso va a pasar. Va a pasar eso. Probablemente.
Bueno, voy a aprovechar aquí. Vamos a hacer así. Así. Eso tal vez ha sido un desperdicio. Esperemos que no. Aprovecho para revivir a Nemu. Genial. Oh no, Hannah Montana. Y sí, lo de antes fue un desperdicio porque se iba a morir igual y ahora ya no tengo esto durante 4 turnos. Ay, bueno. Y Nemu se me va a morir. Dura 2 turnos. Puedo usar esto para que no me pegue tan duro. Oh, hubiera usado el otro. Bueno. Justo le tienes que pegar a Nemu, ¿no? Justo. Y justo le tienes que meter Bind, que evita que la cure, si no mal recuerdo. Lo voy a verificar, porque de verdad no me acuerdo si Bind evitaba que... Creo que sí evita eso, si no recuerdo, pero prefiero estar seguro. Sí, no me deja curarme. Qué conveniente. Le repega a Nemu y la mata. Ah, vaya, no. Qué suerte. Ya está. Ok, vamos así. Sí. Y así. Recién uso el doppel ahora porque ya se le quitó el buff de anti-magia, de reducción de daño de magia, y que no se lo podía quitar. Básicamente por eso. A ver, aquí yo confío en que van a morir. Bueno, no, probablemente no mueran ahora que lo pienso. No van a morirse. Así que voy a usar los dos doppels ahora mismo. ¿Cuál tiene más vida? Bueno, Asuka me imagino que tiene más vida. Vaya, Asuka no tiene más vida. ¿Quién lo hubiera pensado? Ah, sí. Tenemos el buff del doppel de Nemu del turno anterior, así que deberíamos pegar bastante duro. Bueno, estuvo bien, sí, bastante, les baja bastante para la cantidad de vida que tienen. Genial, murieron las dos.
Excelente. Y ya suponía que Riami no iba a estar sola. Era de esperarse. Todas tienen... Bueno, tú tienes reducción de daño. Reducción de daño de magia. Y tú también tienes eso. Ok. Ok. Está bien. Iba a pegarle primero a Riami, pero me acabo de dar cuenta de que tú eres más peligrosa. Que no me acuerdo ni cómo te llamas. Ah, ok, tienes 800.000 de vida tú. Vaya. Uf. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de vida que tiene Nemu, realmente no va a haber mucha diferencia, así que le voy a pegar a Riami nada más. Vamos a poner esto por si acaso. Ok, tenía claro, las tres tienen lo mismo. No pasa nada. Esta oleada me va a costar mucho, creo. Voy a tratar de cargar magia lo más rápido que pueda. Doppel, perdón. Voy a tratar de cargar. La verdad, esta oleada me está dando bastante miedo. Hasta pienso que puedo perder en esta. Perfectamente. Creo que puedo perder. Le hubiera quitado... Sí, le voy a quitar eso, creo. Sí, se lo voy a quitar. Uno cada uno. Así tengo 3 connects ahora. Ah, ya. Se lo quité para nada. Eso ha sido muy molesto. Qué fastidioso. Hubiera hecho el charge al centro. Sí, debió haber hecho eso. A ver. Ok. Ahorita no tienen lo del buff de reducción de nada. Así que bien. No, esto no. Menos mal no murió Iroha. Con la cantidad de vida que tenía Iroha no estoy... Bueno, probablemente sí se hubiera muerto. Sí, ahora que lo pienso, sí. No lo pensé. O sea, Madoka tenía tan poquita vida que dije, seguro muere, fijo. Pero Iroha con la vida llena pensaba que no iba a morir. Pero ahora que lo dices, sí. Siendo single target la magia, probablemente sí iba a morirse. Ha sido buena suerte que no muriera. Bueno, esta es reducción normal, no es reducción de magia. Aunque también podría esperar un turno. Aunque sería gracioso que espere ese turno y se ponga
escudo antimagia, por llamarlo de alguna manera. Sería muy muy gracioso. Pero sí, voy a esperar ese turno. Voy a esperar a ver si no se lo pone. Va a ser muy gracioso que se lo pongan. Ok, bien. Parece que no se pusieron nada. Todo bien, todo bien. Todo bien por ahora. Creo que aún tengo el buff de Nemo, creo que sí. Creo que sí es este. Bueno, algún buff tengo. Es lo importante. Ya. Así. Ok, bien. Creo que hice bien matando a Ria, mi primero, porque parece que era la más problemática, según veo. No digo que estas dos estén siendo fáciles, porque no lo están siendo, pero... pues... al menos me están dando menos problemas que ella, que estaba cargando MP rapidísimo. Eso se vio gracioso, como que el rayo rebotó. Sé que no es así, pero parecía eso, por la animación. Bueno, ya estamos por terminar el segundo 100 Challenge. Creo que puedo decir que pronto la voy a acabar. Y luego quedaría el tercero, que es el último. O sea, ahorita creo que puedo decir que sí me lo paso. Creo que me paso este sin tanto problema, creo. Hasta voy a... bueno, no, eso no. Voy a hacer así. Y ahí. Creo que en este turno ya puedo ganar. Sería un poco triste que no. Un poco fastidioso, pero creo que sí. Listo, ya está. 35 turnos. Fue un poco más de lo que me hubiera gustado. Sí, estoy acomodando la silla. Si es que eso parece, sí. Porque la cámara es más complicada de enfocar que mover mi silla. Es más fácil mover mi silla que enfocar la cámara. Bueno, queda el último. La verdad es que están están más difíciles que los de siempre, pero tampoco están súper complicados. No vi qué elementos habían, aunque tampoco es que sea muy importante. Oh, Kaorus, ok. Y solo hay 5 oleadas, o sea que va a estar horrible, porque en este tengo 50 turnos para hacerlo. Entonces, ya saben, va a ser complicado. ¿Cuánta vida tienes tú? ¿Cuánta vida tienes tú? Ok, tienes mucha más vida tú.
A ver, ahorita veo... Estoy viendo la repetición en Twitch. Creo que hay todo menos Void. Creo. Es que no lo he podido ver bien. A ver. Ok, bueno. Voy a usar esto. Mejor ahora. Ya. Cubito, ¿y tú vas a rolear por alguna ahora en el evento actual? ¿O nada? Creo que está torcida la cámara ahora que lo pienso. Pero no la quiero tocar. No quiero... Bueno, mejor sí. A ver. Bueno, no sé si está torcida realmente. Tal vez yo estoy torcido. No, está bien así. Está bien, está bien. No, estoy ahorrando. Ah, yo creo que sí voy a tirar por Kaoru. Porque como es plateada, ya sé que no tiene nada que ver. Puedes tener mala suerte y te puede no salir nada. Yo ya sé eso, pero creo que puedo conseguirla. Me gustaría conseguir una copia de ella. A ver, ahí. Yo veo la cámara correcta. Ah, un segundo. Lo siento, volví a volver. A notar en qué momento me fui. 1:40 y 1. Bueno, 42. Vaya. Me llamaron un momento. Por eso me levanté. Bueno. Tengo que acomodar de nuevo la silla. Ojalá fuera una silla fija o algo así. A ver. El arte de 5 estrellas de color está de cabeza. Bueno, sí. Me recuerda un poco a Lapin. Bueno, un poquito. Y sí, he vuelto por segunda vez. Ah, bueno, volveré, sí. Ok, a ver. La verdad, para Nemu va a ser muy mal esto. Bueno, la voy a curar para que aguante un poco más, aunque igual la van a matar, sinceramente. A veces me gustaría que la fila del frente fuera como que más probable que les peguen o algo así. Sería curioso. Tengo vertical, tengo un vertical. Como dije antes, me pregunto si esto está planeado de alguna manera para que sea así. Lo que va a pasar aquí es que Kaoru me va a tirar su magia. Si me sigo demorando tanto. Sí. Voy bastante mal. Voy a usar esto. Al menos solo le pegan duro a Nemu. Al menos entre comillas, ¿no? No quiero que se muera, pero... pues... tampoco puedo hacer tanto más. La magia de Kaoru sí es multitarget, ¿no?
Quiero ver eso. Cao. Es... single target. Ah, vaya. Y bueno, Nemu ya se murió. Era obvio que iba a ocurrir eso. Y ahora va a matar a mi alguna, probablemente. Vamos a usar esto. ¿Puedo quitarte los buffs? Sí, puedo quitarle los buffs, pero creo que aunque se los quite me va a matar alguna, así que prefiero no gastar eso. Prefiero no gastar el Spirit Enhancement. Aunque viendo todo lo que me voy a demorar, mejor sí. Y voy a usar esto. Listo. Ok. Veamos. A ver, ¿a quién le pegarás? Por alguna razón pensé que el counter era el ataque. Ya. Vaya, bueno, no murió. Genial. Así que siento como que sí sirvió de algo. Bueno, no. Si hubiera acumulado el buff... Wow, vaya focus le están haciendo a mi pobre Tokane. Ok. Y voy súper mal, no sé si es que son los discos o que justamente son dos flame, pero voy muy mal. Gracias, justo lo que quería. Y no es sarcasmo. Justo lo que quería. Quería que le peguen 3 veces a Iroha, que le peguen de nuevo a Iroha para poder tirar doble doppel. Ahí se bugueó el sonido. Listo. Por favor, que no haya más de fuego. Si es un evento temático y son 5 oleadas y están poniendo puras repetidas, apostaría que, como las de Kazumi Mágica, por ahora solamente son 4 en el juego, van a ser una cada una hasta la oleada 4 y en la quinta oleada van a ser las 4, con doble Kazumi al final, supongo. Espero equivocarme, la verdad. Espero estar equivocado. Pero parece que sí va a ser eso. Me acuerdo que en el anterior 100 Calamities Challenge también fue así. Por eso lo digo. Bueno, no sé si fue en el anterior, pero fue en el de en el aniversario, creo. En el que estaba las de Promise Blood. Promise Blood. Le acaban de pegarle a Nemu. Bien, gracias por pegarle a Nemu. Eso ha sido genial. Bueno, esto no. La verdad, prefiero usarlo primero. Bueno, no, porque no van a morir ambas. Así que puedo usarlo después, sin problema. Genial. Bueno, ya sabía que se iba a morir. Es verdad, tengo que conseguir a Umika en este evento. Ahí va a ser una broma de Sumika, que es otro personaje que se parece demasiado a Umika. Lo hice en mi video de noticias. Oh, es verdad.
Kyubito, ¿viste ese video? No lo digo para que lo veas, solo pregunto si es que lo viste. Comprable. XD. Iba a preguntar qué tal, si es que lo viste, qué tal te pareció, porque, o sea, me gustaría seguir haciendo esos vídeos, pero no sé si está bien hecho, porque normalmente la gente no me comenta, lo hiciste bien, o deberías cambiar esto, o cosas así. Entonces por eso digo, no sé qué cambiarle, o si es que le tengo que cambiar algo, porque tal vez no tengo que cambiarle nada. A ver. Creo que muere. Fijo. ¿Cuánta vida tienes? 9000. No, sabía lo que era. Pero de por sí la idea está genial. Bueno, lo quería hacer hace tiempo, solo que no me había animado. Full Kasumi, lo que estaba esperando. Luego en el cuarto, tal vez, de nuevo, la otra Kasumi, por llamarla de alguna manera. Se está cumpliendo lo que estaba pensando. Y bueno, solamente son las cosas, o sea, las noticias que iban a ver en este evento. Y lo vio bastante gente, aunque no sé qué tanta la gente lo vio entero, sinceramente. Puse la miniatura en español, como para decir, no entres si no sabes español. Bueno, algo así. A ver, ¿cuánta vida tiene Kasumi? 400.000. ¿Y tú cuánta vida tienes? Kasumi copia XD 7000. 70.000, ¿no? 70. Está bien, está bien. A ver. Bueno. Yo lo veo bastante... Esto lo veo bastante complicado. Voy a usar este de aquí. Y bueno, solo leo lo que viene en el parche, como dije. No, o sea, bueno, lo que iba a venir hoy, lo de hoy, el Uncap de Kaoru, los dos banners de Kasumi 1 y Kasumi 2 y el evento. Ah, y bueno, que necesitas actualizar el juego. Y bueno, uso lo que hay en el Discord de PMM 2. Magia Record. Link en la descripción. A ver. Ah, bien. Ya tengo el Excel Draw de nuevo. Excelente. Wow, hace años que no, hace mucho que no escuchaba cómo le pegaban a Kasumi. Aunque ese Onegai me suena diferente. Me va a tirar su magia. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé qué. A ver. Sí, ese no era el sonido de Nenea. O sea, la de la copia sí ha sido exactamente el sonido cuando atacó, pero de cuando le ataqué a Kasumi no era el mismo sonido. A ver. Buah, esto está complicado. Para mí, al menos. Puedo usar simplemente dos de Mito, pegarle solo a Kasumi y asumir que no me va a matar con doble Mito, que no debería matarme con dos mitos. Voy a hacer eso. Iba a tirar también la magia de Madoka, pero es que no le voy a bajar nada con eso. Doppel, perdón, el Doppel de Madoka. A ver, tal vez muero. Tal vez muero en ese turno. Ella no decía gracias.
¿Cuándo? No me acuerdo exactamente cuándo lo descargué. Decir. Me salió tu video de noticias en los recomendados. YouTube hace eso. ¡No! Rayos. No me ha tirado su magia en este turno. Vaya. ¿Por qué me hace el en serio? No me lo puedo creer. O sea, le tiro doble mito para que me tire su magia y no me la tira. Vaya. Me siento un poco fastidiado. Un poco bastante fastidiado por eso que acabo de correr. Quedó en 99. Al menos ya se les quitó el escudo a todas. Y me ahorra el Spirit Enhancement de Tokanemo. Bueno, siento que va a ser un poco desperdicio el doppel de Madoka, pero bueno. Grachi. En los conecteo y como curiosidad se pronuncia Grachi. Ah. Bueno, eso sí suponía que era italiano, pero nunca me había puesto a pensar en cómo se pronunciaba. Siempre en los doblajes dicen, no sé, grazie. Así que se pronuncia grazie con che, por decirlo de alguna manera. Ah, mira, yo esperaba a la otra Kasumi, pero bueno, tal vez en la quinta oleada. ¿Cuánta vida tienen estas? Estas no tienen nada de vida. Con 3 blast verticales morirían. Qué mal que solo tengo uno. Tienen 3000 de vida. Esto es demasiado sospechoso, pero bueno. No puedo hacer nada al respecto. 1, 2, 3. A ver. Vaya. Ahora me van a pegar... Ah, ok. Ya vi lo que están haciendo. Me van a quemar mi magia. Mi MP. Eso sí hacen, ¿no? Eso sí hacen. A ver. Vaya. A ver. Vamos a matar a Umika. Primero. O bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vaya, por más que tenga poquita vida, no le estoy bajando a nada. Tendrán una de... Ah, es que me han bajado el ataque. No me había fijado. Aquí hubiera sido súper útil el Spirit Enhancement de Madoka. ¿Cuánto me han puesto? Tengo... Ah, esto no es reducción de ataque. Ni me acuerdo qué es esta cosa en realidad. Ah, esto es... que me pega más duro el elemento agua, ¿no? Es eso, ¿verdad? Resistencia a elemento agua reducida, ¿no? Es eso, ¿no? Eso sería como habría que decirlo, supongo, ¿no? Yo ya tengo... Sí. Ok. Ay. Hubiera sido muy útil que tuviera el vertical Madoka. Bueno, pero no se puede todo.
Mm. La canción ya se ha reseteado 2 veces, o sea que voy más de 2. Bueno, sí, voy 2 horas de directo, exactamente. A Kaoru no le va a caer el golpe. No sé qué hacer exactamente en este turno, porque no quiero gastar mi... No quiero gastar ninguna magia. Pero para no alargarlo más, quizás deba. Porque Kaoru no le voy a poder dar ni una vez ningún golpe y ya están pegando duro. Ay, qué molesto. La verdad. A ver. ¿Puedo cargar MP al menos? Sí puedo. A ver. Sería así. No, bueno, sí. Sí, va a tener que ser así. Porque si no, nunca la voy a matar. Ok. ¿Y por qué no se murieron? ¿Tenía algo aquí? ¿Tenía algún debuff feo? No tengo ningún debuff. Y ella tampoco tiene ningún buff. ¿Cuánta vida te quedó? Pero de verdad. Voy a tener que esperar a tener de nuevo el... Buah, esto es horrible. Voy a matar a Kasumi de una vez. Esta oleada pensaba que iba a ser súper fácil, pero no. Dije, me voy a ahorrar los doppels y todo, pero no. Y a Kaoru nunca le voy a pegar. Claro, con una memoria de anti-evade sería súper fácil, ¿no? Todavía no tengo eso, vaya. A ver. Lo peor es que es muy probable que no la mate en este turno tampoco. En este turno que viene. Voy a necesitar como muchos turnos más. ¿Esto cuánto se detiene? 6 turnos. Luego de este voy a necesitar 6 turnos más. Vaya. A ver, voy a tratar de matarla. Aunque creo que no se va a morir. Y justo me tocan estos discos, ¿verdad? Pues es fijo que no se va a morir. A menos de que tire una magia ahora. Lo que no voy a hacer. Voy a esperar. Me da igual, voy a gastar 6 turnos más. Ah, bueno, sí se murió. Vaya, qué suerte.
Miren, aquí está lo que dije. Solo que la penúltima oleada no era lo que yo esperaba. Quiero ver cuánta vida tienen antes. 200.000. 500.000. 200.000. 150.000, ok. Te veo a ti con el de Nemu. Nemu, este y el de Madoka. A ver, ¿morirán o no morirán? Bueno, ella murió. Pero ¿cómo se quedan con esa cantidad de vida? Casi parece que tienen Survive, pero no tienen eso. Perdón, Endure. Bueno, daría igual, pero casi parece eso. Listo. Al menos sirvió de algo demorarme tanto en la oleada anterior. Bien, ya está. Los tres Calamities. 100. Los 100 Challenge están completados. Y los Excellence también. Vaya, esto de verdad se ha prolongado bastante. Al menos no perdí ninguna. Bueno, como siempre me quedo aquí unos segundos. Voy a mirar si el título es el mismo y terminaré el directo de una vez. Porque me he tardado bastante. Ah, creo que aquí me dan algo por haber hecho los... Sí, ahí está. Ya. Luego rol. Supongo que luego, otro día más bien, hoy no va a ser. Otro día haré mi video de rolls de Kaoru por Kaoru. ¿Qué iba a ser? Me acabo de olvidar. No. Ah, el título, claro, el título. Casi me olvido. Aunque el que tengo ahora no lo voy a cambiar, sinceramente. The Cuddly Despair, sí, es el mismo. Una pena, la verdad, que no lo cambien para nada. Una pena muy penosa. Bueno, una vez hecho esto, muchas gracias Kyubito por haber estado. Y si alguien más estuvo por ahí, también muchas gracias por haber estado. Fue entretenido, la verdad es que esto siempre entretiene. Y más cuando son difíciles, aunque es un poco molesto a veces cuando demora mucho. Pero es entretenido. Es lo importante. Y pues ahora me pondré a editar y todo eso y a subir los vídeos. Así que nos vemos y hasta otro momento en el tiempo.